tema del acoso laboral en el ámbito del trabajo. Es un tema muy importante que pues en la Facultad de Derecho, no sé si ahora lo estemos dando, pero yo creo que es de felicitar también a las personas que han puesto interés en este tema, les va a servir bastante. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, entonces, como ustedes verán, tenemos una definición, nos hemos acostumbrado a tener ciertas definiciones cuando hablamos del trabajo, ¿verdad? Hablamos que pues, son actividades humanas, esa es una definición de la OIT, ¿verdad? Que es un poquito, digamos, de 2018, pero también sabemos que hay una remuneración de por medio, digamos, hay un intercambio, es un tema de economía, pues todo lo que ustedes ven acá, esta pequeña definición creo que nos da una claridad sobre lo que es el trabajo, ¿verdad? Vemos aquí también en la presentación diferentes personas con diferentes profesiones que pues todo es un trabajo, ¿verdad? Es lo que nosotros nos hemos acostumbrado a visibilizar como parte del trabajo, ¿verdad? Entonces, en este intercambio digamos, o interacción dentro de los ámbitos laborales, pues también surge esta problemática que es el tema del acoso laboral. ¿Podemos seguir a la siguiente? Cuando hablamos digamos, del acoso laboral o cuando estamos dentro de un trabajo, básicamente, pues tenemos la oportunidad de pensar como esa relación entre el intercambio, el trato que tenemos, pero jamás podemos pensar que pueda suceder algo como lo que ustedes están viendo en esta presentación. Por ejemplo, vemos acá actitudes en donde seguramente no nos ha pasado por la mente o no nos pasa que vayamos a encontrar un grito, un maltrato, una exigencia, o por ejemplo, o que nos veamos presionados de cierta forma o humillados o humilladas dentro, digamos, del trabajo. Entonces, creo que esto es muy claro, lo vamos a hablar el día de hoy y por supuesto que no tiene absolutamente nada que ver con la definición anterior de lo que define la OIT como trabajo. ¿Podemos seguir a la siguiente? Ok. Creo que es en el contexto del acoso laboral, ¿por qué creen ustedes que es importante de hablar de dos ámbitos tan relevantes como el ámbito privado y el ámbito público? Por lo menos alguien que pueda levantar su manita, si han escuchado ámbito público, ámbito privado, ¿por qué creen que es importante considerar estos dos ámbitos cuando hablamos de acoso laboral? Lo que se les venga, aquí todo es bienvenido. A ver, Vivian. Ok, gracias. En el ámbito privado, uno como trabajador, si va a demandar, demanda a una persona individual. En cambio, si es en el ámbito público, uno como persona individual puede demandar al Estado de Guatemala. Ok. Ok, ¿alguien más? Bueno, gracias, Vivian. Sí, en efecto. Creo que como estudiantes tenemos la sensación de que cuando hablamos hay delitos que son de acción privada y otros de acción pública, ¿verdad? Eso tiene que ver con la acción, digamos, cuando hablamos de las acciones que vamos a considerar en el tema de los delitos en el ámbito penal, ¿verdad? Entonces hay acciones de acción privada y acciones pues son públicas, ¿verdad? Que corresponden al Ministerio Público. Entonces está muy bien. En el tema del acoso laboral es importante estos dos ámbitos, primero porque nosotras, las mujeres en Guatemala constituimos el 52% de la población según el censo, ¿verdad? El último censo que se hizo en Guatemala. De esta cuenta, en este contexto tenemos mucha legislación, tenemos el Código Laboral y adicionalmente tenemos leyes específicas, ¿verdad? O, por ejemplo, que son también leyes penales especiales. Además del Código Penal, tenemos la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que no es el tema de hoy. Es importante porque en los ambientes de trabajo confluyen hombres y mujeres. Por eso es importante. Entonces, hablamos de un ámbito público y un ámbito privado. ¿Por qué? Porque en esos ámbitos es cuando las mujeres se relacionan y empiezan a entablar alguna relación interpersonal con las personas que podrían ser sus agresores, por ejemplo, que tampoco es un tema de violencia, pero es importante considerarlo. Por ejemplo, el ámbito privado
es la interacción de la mujer con su agresor, ya sea su esposo, ex esposo, su novio, su pretendiente, ¿sí? Y el ámbito público de la violencia en este caso sería el resto de la comunidad, en donde confluye la iglesia, confluye la academia y por supuesto el resto de la comunidad, incluyendo el trabajo. Por eso es importante considerar el ámbito público y el ámbito privado, que no son ámbitos geográficos, sino son ámbitos de relacionamiento interpersonal de las mujeres en particular cuando trabajan con su jefe, con sus compañeros de trabajo. Por eso es importante considerar esos dos ámbitos, ¿sí? Si me quieren invitar otro día, pues podemos hablar un poquito más extenso del tema de la violencia contra las mujeres y tal vez ampliar un poquito más ese tema, pero lo traigo a colación porque es importante diferenciar que en esos trabajos las mujeres también pueden sufrir acoso laboral, ¿verdad? ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, aquí hay una pequeña definición desagregada de lo que es el acoso laboral, ¿verdad? Como se pasó a PDF, creo que se corrieron las letras un poquito, pero cuando hablamos de acoso laboral estamos hablando de una situación o una acción verbal, por supuesto, que puede causar un daño psicológico, evidentemente, ¿verdad? Entonces, por supuesto que básicamente el acoso laboral es un maltrato, ¿verdad? Esto es un maltrato en el ámbito del trabajo. ¿De qué forma sucede? Pues sucede en una forma sistemática, persistente en un lugar de trabajo o en conexión con el trabajo. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, yo diga, bueno, en conexión con el trabajo, puede ser que yo no esté necesariamente contratada en esa empresa, pero hay algún vínculo que a mí me una a alguna empresa en particular. En el caso de que podemos considerar que puede también darse y considerarse que es acoso laboral, ¿verdad? También la persona que sufre estas vejámenes, por así decirlo, es una persona que puede ser, la víctima puede ser un hombre, pero también puede ser una mujer. Y el acosador laboral o acosadora laboral puede ser tanto una mujer como un hombre, que esa es la diferencia. Y por eso hacía la diferencia de los ámbitos, porque en el caso de la violencia contra las mujeres, si fuese una violencia, por ejemplo, una violencia contra la mujer en el ámbito público que confluye en el trabajo, tendríamos que considerar o sí únicamente que la persona acosadora, a priori podríamos decir que es acoso laboral, pero también analizar que podría ser una situación de violencia contra las mujeres en el ámbito público y no necesariamente sea acoso laboral, ¿verdad? Entonces, sí tendríamos que diferenciar eso y sí tendría que ser, si es violencia contra las mujeres, tendría que ser únicamente un hombre, pero en el acoso laboral pueden ser tanto un hombre como una mujer, la víctima y también la persona acosadora laboralmente, ¿verdad? Entonces, esta víctima es humillada, es ofendida o amedrentada para hacer su trabajo. Eso es bien importante y puede ser que en los ambientes de trabajo generalmente en la administración pública hay relaciones muy jerarquizadas de trabajo, en donde encuentro yo un superior jerárquico que tendría que ser mi jefe, ¿verdad? Y también hay inferiores jerárquicamente, por ejemplo, las personas subalternas. Entonces, en este orden de ideas jerárquicas, por así decirlo, es donde encontramos que podría ser la persona que ejerce ese tipo de humillaciones, ofensas o amedrentaciones en contra de la víctima, por supuesto que está en una situación de poder que lo ve posible y lo hace, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante por qué es que suceden esas situaciones. Pero básicamente la Organización Internacional del Trabajo nos ha dicho que esto es una forma también como de acoso, porque el acoso laboral se manifiesta, al igual que la violencia contra las mujeres, el acoso laboral también se manifiesta en ciertas conductas, por ejemplo, en forma psicológica, porque una persona acosada laboralmente sí se afecta en su psiquis cuando está trabajando, ¿verdad? El maltrato, las humillaciones, todo esto, pues lo va como calando, por así decirlo, y entonces psicológicamente se ve afectada. Y también en algunos momentos también se utiliza el hostigamiento, ¿verdad? Porque esas acciones pues son, de alguna forma, ha dicho la OIT, que son crueles y maliciosas, porque al final el objetivo es humillar o desestabilizar a la persona, ¿verdad? En este caso a los empleados o a las empleadas. Pues es importante tener presente cómo es que se manifiesta el acoso laboral dentro del trabajo, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. Comentarles que
Por ejemplo, sí es importante que tengamos presente de que, por ejemplo, el acoso laboral, yo no lo voy a vivir únicamente cuando estoy en la oficina. El acoso laboral es así tan impactante su forma de alcanzar a las víctimas que no necesariamente tengo que estar solo en mi trabajo para sufrir acoso laboral. Yo podría sufrir acoso laboral incluso por medio de mi teléfono. Por ejemplo, si yo recibo mensajes, ya vamos a ver más adelante, mensajes por WhatsApp de mi jefe a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, mensajes o por ejemplo, también en conexión con el trabajo podría ser otro ejemplo que yo esté de licencia, tengo una licencia pre o post, ¿verdad? Podría ser en el caso de las mujeres cuando estamos embarazadas o vamos a dar a luz a un bebé, o también una licencia por trabajo, ¿verdad? Que yo tenga una licencia permitida por el Código de Trabajo y que en ese espacio, aunque yo no esté físicamente en el trabajo, pues yo reciba esos mensajes, ¿verdad? Eso también podría ser. Esas humillaciones, esa carga laboral. Entonces, todo esto es acoso laboral. Entonces, ¿qué pasa con el acoso? Hay consideraciones para poder abordar. Uno, comprender de qué se trata el acoso laboral. Y dos, saber que cuando alguien levantó la mano, Marielos. Sí, Ligda, si gusta, cuando termine de explicar, me cede la palabra. Gracias. Va, está bien, apunten sus preguntitas, por favor. O las dejan en el chat y las vamos a contestar todas. Por ejemplo, hay consideraciones en torno al acoso. Primero, comprender de qué se trata. Estamos hablando básicamente del trato que ya vieron, se puede manifestar en forma psicológica, verbal, ¿verdad? No estamos hablando de no estamos hablando de algo físico, porque si no, pues estaríamos hablando de otros elementos o consideraciones que podrían dar pauta a otro delito, ¿verdad? Eso es uno. Y dos, sí tener presente que si hay mujeres en los ambientes de trabajo, también podría ser violencia contra las mujeres en el ámbito público. Entonces, en los trabajos, cuando existe una situación uno dice así, tensa, ¿verdad? Hay algo tenso en el ambiente, la OIT ha empezado a utilizar el término de ambiente laboral hostil. Este término es muy importante porque cuando hablamos que hay un ambiente laboral hostil, estamos hablando que hay un entorno laboral intimidatorio, humillante, ¿sí? E incluso de contenido sexista. Vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? En este caso, pues es importante saber que seguramente esto ha puesto tensa la oficina, donde estemos nosotros, está tenso el ambiente. Ya nadie puede decir nada, ya nadie puede pronunciarse, ya todos, como ya vieron qué es lo que le está pasando a X persona, nosotros ya nos sentimos también intimidados. Y esos son los efectos del acoso laboral. En cuanto al sexismo, por ejemplo, se ha dicho que es la discriminación basada en el sexo de las personas. Por ejemplo, algo sexista podría ser no considerar a las mujeres. Eso también podría ser una forma de acoso, ¿verdad? De acoso laboral. Minimizarlas, no atender lo que ellas están diciendo, también podría ser, ¿verdad? O en este caso sería por el hecho de ser mujeres. Pero esto lo dice la guía de la Secretaría Presidencial de la Mujer, en donde ya hay una guía institucionalizada en el Ejecutivo para poder abordar adecuadamente el acoso. No solamente el acoso laboral, sino el acoso sexual. Pero como el tema de hoy es únicamente laboral, lo vamos a dejar hasta ahí. Pero sí es importante que sepan que hay avances en el tema. Entonces, cuando hablamos de ambientes laborales hostiles, estamos hablando de aquellos ambientes donde, como les digo, ya no se puede decir nada, ya no podemos ni siquiera manifestarnos porque ya sabemos que nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? Alguien ha dicho, bueno, algunas veces se aplica la ley del hielo. Ya sabemos a qué se aplica la ley del hielo. Y lamentablemente es cuando en esos ambientes ya las personas ya no le hablan a la otra persona. El jefe ya lo tiene contra esa persona o la jefa, ¿verdad? Que podría ser también. Entonces ya las personas se sienten también de esa forma como intimidadas y también saben que les puede pasar también. Entonces, el hostigador, en este contexto ya vimos que es el acoso laboral, ya sabemos que se manifiesta en un ambiente hostil, pero la persona también empieza a utilizar el hostigamiento y el hostigamiento es esa conducta o ese comportamiento de acoso hacia la víctima, ¿verdad? Por ejemplo,
la persigue, le da más trabajo de lo que puede soportar. Todas y todos seguramente tenemos diferentes formas de trabajo, ¿verdad? Un ejemplo podría ser en la administración pública, no es que sea un ambiente de acoso, es un ejemplo, por ejemplo, de que yo tenga que llevar a una oficina jurídica, por ejemplo. Yo tengo ahí todos mis expedientes y los voy sacando. Por supuesto que como todo es un proceso, seguramente yo voy tratando de que todo, diligenciando todo para que todo quede, digamos, avanzado. Por ejemplo, las notificaciones que se hagan, y si tengo que hacer algunos escritos, pues también los voy a dejar hechos, ¿verdad? Pero si yo nunca bajo y empiezo a crecer, seguramente ya ni la cara se me mira en el escritorio de la persona que soy, si soy yo la persona acosada, es porque se me está recargando más y más y más. Alguien podría decir que esto también en derecho laboral son como formas de un despido indirecto. Cuando empezamos a llenar a la persona, cambiándole ya, mi contrato decía que yo tenía que hacer A, B, C, D, pero yo estoy haciendo más que eso, ¿verdad? Entonces, esas son formas en las que también se puede ir manifestando el acoso laboral. Y hay que tener mucho cuidado porque al final podría ser también incluso una causal de despido indirecto. Entonces, la persona empieza a hostigar a su víctima, ¿verdad? Y lo más problemático de todo es que empezamos a normalizar el acoso. Lo vemos como algo que no pasa nada. Aquí ya le pasó a X persona, esa persona tuvo que renunciar y seguramente se fue y llegó otra. Entonces empezamos a pensar que eso es algo normal, ¿verdad? Empezamos a pensar de que la persona, seguramente la víctima, hizo algo mal y por eso se fue, ¿verdad? No soportó la presión y por eso se fue. Entonces empezamos a utilizar esa clase de, digamos, de comentarios para normalizar estas situaciones que básicamente, como les dije al principio, es una manifestación de violencia, aunque no esté regulada porque, oh sorpresa, el acoso laboral no está regulado como delito. El acoso laboral muchas veces se tergiversa, ¿verdad? Con otras situaciones y muchas veces las situaciones de acoso quedan impunes, ¿verdad? Porque al final, como no tenemos una norma que lo tipifique como delito o una sanción administrativa que así sea impuesta esto, entonces seguramente la persona que es acosada se va. Eso es lo peor que puede pasar, que se va o que renuncia o que deje la universidad, porque también pasa en la universidad cuando ese acoso se complica con otras situaciones de acoso. Cuando trabajamos dentro de la universidad también somos empleados dentro de la universidad, somos docentes, y si somos acosados laboralmente, pues preferimos como víctimas mejor alejarnos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Podemos pasar a la siguiente? Hola. Entonces, acá ven ustedes, por ejemplo, no se mira mucho, pero igual les van a compartir la presentación. La OIT y la CEDAW, por ejemplo, y cuando hablamos de acoso, ya se han puesto de acuerdo estos dos mecanismos internacionales, ¿verdad? Que igual han emitido importantes recomendaciones para Guatemala. Entonces, por un lado, que la víctima, en el caso de las mujeres, puede ser la mujer de cualquier edad, ¿verdad? Incluso esas manifestaciones de acoso, ya sea laboral, en este caso, o también sexual, ¿verdad? Pero en el tema laboral, pues puede ser una mujer de cualquier edad, ¿verdad? El tema de las relaciones desiguales de poder también están reguladas en la ley contra el femicidio y eso también puede darse. En el caso de las mujeres, sucede cuando hay esa diferencia, ya sean biológicas, de estatus, económicas o incluso de poder que se pueden dar entre mi jefe y yo. Entonces, eso también es muy evidente y también puede darse. El tema de la violencia contra las mujeres, les comentaba anteriormente, ya eso también se puede dar en un ambiente de trabajo en donde confluyan tanto hombres como mujeres. Y el ámbito de ocurrencia del acoso, pues sí, por supuesto que es en el ámbito, en este caso podría ser incluso en el ámbito público donde confluye el trabajo, donde confluimos tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? La OIT también y CEDAW ya se han puesto de acuerdo que también y han confluido que también el acoso es una manifestación de violencia. En algún momento tendremos algo regulado, por el momento no, pero creo que es importante que ustedes lo consideren. Esto no quiere decir que estemos desprotegidas o desprotegidos y vamos a ver más adelante cómo abordarlo. La siguiente, disculpe. Ok, entonces, ¿qué pasa con la víctima cuando por ejemplo, ya es acosada laboralmente? Entonces,
la víctima empieza a pensar que si renuncia, esto la va a afectar y le pone en riesgo su trabajo. Por eso es de que muchas víctimas no denuncian el acoso laboral. Y eso es importante que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué? Porque si ustedes están en un trabajo donde hay una persona que es acosada, tenemos que entender por qué esa persona no denuncia. Alguien diría, bueno, yo voy a denunciar, yo sí lo haría, pero creo que a veces también no nos ponemos a pensar por qué la persona no está denunciando. Seguramente porque es una madre soltera, seguramente porque le costó conseguir ese trabajo, seguramente porque era su primer trabajo y qué mala experiencia, pero era su primer trabajo. Tercero, seguramente es el único sostén de su familia. Con esto quiero decir de que existen muchos motivos por los cuales las personas no denuncian, ya sean hombres o ya sean mujeres, ¿verdad? Principalmente cuando hay más necesidades y dependen de nosotras o de nosotros, hijos e hijas o nuestros propios padres, seguramente nosotros no vamos a denunciar el acoso y preferimos seguir aguantando porque nos ha costado conseguir ese trabajo. La víctima también se pone a pensar de que si denuncia van a haber represalias. La represalia más grande en el tema del acoso laboral es el despido. Eso es lo que nosotros nos mueve y seguramente nos paraliza o nos hace frenar y decir, bueno, lo voy a seguir aguantando porque seguramente me van a despedir. Y esto creo que es algo que nosotros lo tenemos que tener presente, no porque lo tenemos que tolerar, pero sí entender por qué la víctima no denuncia, porque muchas veces también culpamos a la víctima. La víctima no denuncia porque le gusta. La víctima no le gusta porque le protege al jefe. Algo le sabe al jefe o a la jefa. Entonces, tenemos que tener presente que hay razones mucho más fuertes por las cuales la víctima no denuncia, ¿verdad? La víctima prefiere denunciar los hechos para no convertirse en una identidad negativa, dice acá la OIT. Esto es importante porque muchas veces nos convertimos como en el patito feo de la historia, por ejemplo. Entonces estamos así como, bueno, ya tal vez la víctima se atreve a denunciarlo y es muy cierto, se atreve a denunciarlo, pero al denunciarlo también empiezan a verlo mal. Ay, no, ya denunció, ya todo se volvió feo, ya el ambiente cambió. Lo que pasa es que hubo un cambio de comportamiento en el ambiente se vuelve hostil y seguramente el jefe también o la jefa está molesta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que entender que la víctima piensa todas esta clase de cosas, ¿verdad? Otra cosa que también empieza a pensar de que ese es un lugar donde siempre es maltratada, pues al final tampoco muchas veces no sabe que lo que está viviendo es violencia o es acoso, ¿verdad? Otro punto que la víctima empieza a pensar que para no ser revictimizada, culpabilizada, excluida, rechazada, tampoco lo denuncia. No lo denuncia porque dice, ¿será que me van a creer? Mis colegas me van a rechazar. Intenté denunciarlo y empezaron a decirme que por mí el jefe se puso peor con ellos también. El ambiente se puso feo en este trabajo, entonces me siento culpable, me siento también revictimizada, porque muchas veces tampoco le creen, ¿verdad? No le creen de que está sufriendo acoso laboral. Entonces creo que eso es importantísimo. Hay muchas formas de explicar el acoso laboral, desde lo que llaman en inglés el moving, pero hay que tener mucho cuidado con esas definiciones extranjeras, porque no es lo mismo hacer un moving o un acoso en Estados Unidos que hacerlo en Guatemala. En Estados Unidos sabemos, ustedes que van a ser abogados y abogadas, saben que las demandas en Estados Unidos son muy fuertes y seguramente es bien complicado. Hay muchas reglas. En Guatemala también nuestro código nos exige que hayan reglamentos en los lugares de trabajo, hayan normas específicas, pero lo que falta es que se hagan caso a esas normas. De hecho, la OIT siempre ha dicho de que si hay un conflicto es porque seguramente, aunque hay protocolos, hay leyes, hay reglamentos, seguramente no se hace caso a esos reglamentos, ¿verdad? Entonces, o a esas normas. Entonces, por eso es que surgen estos conflictos, ¿verdad? Pero eso no es una excusa para decir de que los acosadores laborales no están siguiendo las normas, porque, por supuesto, están en el cargo, son jefes o jefas, ¿verdad? O son colegas también. Puede ser que yo sea acosada laboralmente por un colega mío, por ejemplo, que él todos sus expedientes me los tenga que pasar a mí.
y yo empiezo a recibir y llega un momento en que yo ya no puedo. Pero entonces laboralmente también me puedo ver acosada laboralmente por un colega. Entonces estamos hablando de un acoso laboral horizontal, pero también puede ser vertical si viene de mi jefe o de mi jefa. La siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, sí es importante prestar el acompañamiento. El apoyo es indispensable. Entonces, cuando hablamos de apoyo y acompañamiento, tenemos que considerar que el hostigamiento o el acoso laboral, pues se han normalizado tanto, pero no lo tenemos que justificar, ¿verdad? Porque sí tenemos, porque sí hay cosas que podemos hacer, ¿verdad? O por lo que no hay que hacer, ¿verdad? Entonces no podemos decir, mejor no denuncio porque se pone feo el ambiente, entonces mejor no. Entonces ahí estamos como justificando y tratando de normalizar para mantener la paz en el trabajo, mejor que nadie diga nada y seguimos soportando. Sí es importante denunciar, ¿verdad? Otro tema que es importante en el acompañamiento, aparte de entender esta parte de normalizar y esas actitudes que no tenemos que tolerar porque solo normalizan la situación y empeoran el acoso laboral, es que, por ejemplo, aunque se presente la denuncia, creemos que no se le va a creer porque está denunciando a un jefe, ¿verdad? O a un hombre o en este caso a una mujer. Eso también es importante considerarlo porque cuando queremos apoyar a una víctima, sí tenemos que tener presente cuando ella nos diga, no quiero denunciar porque es una mujer y a mí me enseñaron en mi casa que a las mujeres se les tiene que respetar, por supuesto, pero también los hombres merecen respeto y es importante que sea de las dos vías, porque en un ambiente de trabajo estamos tratando con colegas, ¿verdad? Donde merecemos nuestra dignidad estar por medio y si necesitamos pues que haya un respeto mutuo, ¿verdad? Entonces es importante porque no es algo malo, no estamos difamando a una persona, no estamos calumniando a una persona, que eso ya ustedes saben que es delito en el marco del Código Penal, sino que si hay una situación tenemos que saber a dónde acudir y manejarlo. En este caso, las áreas de recursos humanos son importantes. Si es un colega que me está usando laboralmente, hablarlo con mi jefe, abrir al diálogo y manifestar qué es lo que está pasando. También dice CEDAW, por ejemplo, la recomendación 19 para los que no están familiarizados con esta convención. Esta es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A través del comité, ha emitido varias recomendaciones a los estados, incluyendo Guatemala. Entonces, hay una recomendación específica, la recomendación 19. Entonces, parece no entendible, pero tiene una lógica. Por ejemplo, cuando se dice que si se denuncia, nunca se tendrá una oportunidad laboral para mejorar. Eso también pasa por nuestras mentes. Si denunciamos, jamás vamos a cambiar esta situación. Esto es importante, ¿por qué? Porque la misma recomendación dice en ese párrafo 17 de esa misma recomendación que la igualdad es en el empleo puede verse seriamente perjudicada y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo consigo un trabajo, pónganme de ahí, digamos que yo soy secretaria, ¿verdad? Entonces empiezo a ser secretaria y de repente ya me convierto en una jefa de una unidad o un departamento, por ejemplo. Pero en un área, en una oficina donde seguramente soy la única mujer, entonces se ve perjudicado mi ascenso y todo, incluso si yo dejo ese trabajo porque soy acosada laboralmente. Las mujeres han experimentado muchas formas de acoso que han limitado su capacidad para desarrollarse en el trabajo y por eso sí, tiene mucha lógica lo que dice la Convención de CEDAW. Por ejemplo, cuando dice que si se denuncia nunca se tendrá una oportunidad laboral para mejorar y por supuesto, porque muchas veces las mujeres denuncian y son despedidas, ¿verdad? Y ese es el miedo que tienen las mujeres y seguramente los hombres también, ¿verdad? Los hombres han experimentado, pero el problema es que los hombres no lo han manifestado y seguramente que si hiciéramos un grupo focal, por ejemplo, o aquí les preguntara yo quién ha sufrido acoso laboral, alguien levantará su manita, ¿verdad? Porque al final no podemos decir que nadie lo ha vivido. Todos lo hemos vivido de alguna forma. Lo que pasa es que no sabíamos que eso era maltrato, no sabíamos que ese hostigamiento también era acoso y que era acoso laboral y seguramente a veces hemos minimizado las acciones porque pensamos que es bullying, porque pensamos que es la ley de hielo, porque pensamos que es moving, le damos otros nombres
a las situaciones que no están reguladas en Guatemala. Entonces así es como nos vamos perdiendo y no le damos la importancia que, ¿verdad? Entonces, otro tema para cuando damos acompañamiento o apoyo a una persona que está siendo acosada laboralmente es que tratarse de situaciones que se dan en el ámbito privado, a veces creemos que no hay cómo probarlo. Por ejemplo, estos son de OIT. Es importante esto porque muchas veces a veces es difícil como visibilizar. Muchas veces ustedes tal vez han tenido algún colega que de repente ya no llegó a la oficina y uno se entera con que, oh sorpresa, esa persona renunció o fue cambiada de lugar, o a veces la persona que era la más enojada fue cambiada de lugar. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces a veces no expresan ese acoso laboral directamente, sino lo hacen en privado. Venga a mi oficina. Yo creo que todos desde que fuimos pequeños o pequeñas teníamos miedo de ir a la oficina del director o de la directora, porque sabíamos que desde ahí iba a haber un trato por alguna conducta. Entonces empezamos a normalizar esas conductas y por eso es importante que cuando esta clase de situaciones entendamos que algunas veces, seguramente excepcionales, ¿verdad? Suceden en ámbitos cerrados, ¿verdad? Por ejemplo, las oficinas de los jefes o de las jefas, por ejemplo, o que le diga, váyase conmigo al salón. Y seguramente ya la gente sabe que en el salón es donde regaña a todos, ¿verdad? Y lo vamos minimizando, pero puede ser que pase porque queda como en privado. No estamos hablando del ámbito público-privado, sino que queda en privado por el relacionamiento que tenemos en ese momento, ¿verdad? Porque no interfiere una tercera persona, por esa razón es de que se hace en privado. La siguiente. Bueno, otro tema importante es que no conocemos nuestros derechos, ¿verdad? El desconocimiento de los derechos es importante porque muchas veces, como les digo, no sabemos que lo que estamos viviendo es acoso. No sabemos que existe, hablamos de violencia y pensamos, violencia contra las mujeres. No es la única manifestación de violencia que no está regulada en la ley. De hecho, hay diferentes manifestaciones que no se han regulado. Por ejemplo, tenemos en el marco de la ley contra el femicidio la violencia física, psicológica, económica, sexual y el femicidio, que es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Pero hay otras manifestaciones de violencia, que no están reguladas, como por ejemplo, hablemos de violencia, de acoso sexual, hablemos de acoso laboral, ¿verdad? Hablemos de violencia obstétrica, violencia política, ¿verdad? Hablemos de violencia política contra las mujeres, hablemos de violencia simbólica, violencia estética, y hay muchas cosas que han avanzado en otros países. En Guatemala todavía solo tenemos las que están en la ley contra el femicidio, el decreto 22-2008, y el acoso laboral, que no lo tenemos regulado. Entonces, si como no conocemos nuestros derechos, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Por eso es importante ese tipo de charlas. Otro punto importante es los medios para denunciar una situación de hostigamiento o de acoso sexual. Eso es importante. Ya sea el acoso que estemos viviendo, es importante saber qué vamos a hacer. Por ejemplo, también el desconocimiento, cómo probarlo. Muchas veces las víctimas de acoso laboral no saben cómo probarlo. Dicen, ay, no, ¿cómo lo voy a probar? O sea, incluso, y les digo, hay profesionales que son abogados y abogadas. El peor abogado o abogada es uno mismo de sí mismo, porque le puede pasar a una persona, por ejemplo, que sea abogado o abogada y que esté siendo acosado, porque el que sepa las leyes no quiere decir que tenga como la fortaleza interna como para afrontar una situación cuando le está pasando. No todas lo tenemos y eso no quiere decir que porque sea abogado o abogada no vaya a sufrir acoso laboral, no vaya a sufrir alguna otra manifestación de violencia. Cualquier persona puede ser víctima en cualquier momento. La siguiente. Entonces es importante, ya vamos a ver lo de los medios probatorios ahorita. ¿Cómo vamos a identificar el acoso laboral? Entonces, por ejemplo, cuando les decía al principio que es violencia, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando hay violencia, en este caso, vemos que hay una repetición de gritos, insultos, ¿sí? Hacia una persona en forma repetitiva o sistemática. Para realizar mi trabajo, yo no necesito que me griten o que me insulten. Yo creo que nadie acá necesita esto. Asignar proyectos o tareas, objetivos o plazos
imposibles de cumplir o inalcanzables. Esto es importantísimo, porque, por ejemplo, les decía lo de los expedientes, que es lo que más nos relaciona con el derecho. Tener aquellos expedientes que decimos, ya no puedo, no lo voy a hacer, yo no lo voy a cumplir. Y eso no quiere decir que yo sea incapaz. Es que humanamente yo no voy a llevar 50 casos. Humanamente, llevar 100, yo no puedo. Entonces, es importante que como futuros abogados y abogadas que ustedes analicen hasta qué punto es o qué es lo que nosotros estamos queriendo probar con este tema. La sobrecarga hacia una persona en particular. En las oficinas algunas veces sucede de que hay una persona a la que se le da todo. Se le da todo. Se vuelve como el objetivo. Se vuelve como ya pusieron el ojo en esa persona y esa es la persona a la que se le da todo. Entonces, eso también genera un ambiente hostil. ¿Por qué? Porque la persona empieza a quejarse, empieza a decir, mire, yo ya no puedo. Y hay víctimas de víctimas, ¿verdad? Hay unas que lo manifiestan y otras que se lo callan, ¿verdad? También, por ejemplo, guardar información en forma dolosa también es importante. Por ejemplo, yo tengo información para mi colega, que es la encargada de coordinar, pero yo le tengo que dar la información, pues yo adrede, yo no se lo puedo dar, ¿verdad? Entonces empiezo a causarle también problemas a esa persona y eso es recurrente, sistemático, lo hago porque sé que le va a afectar su trabajo. Entonces yo creo que también eso lo tenemos que tener presente, ¿verdad? La siguiente. Ya vamos a terminar. Es falso. Esto lo vamos a pasar bien rápido. Por ejemplo, nosotros en nuestro contexto, por nuestra cultura y en todo el mundo, porque en todo el mundo pasa esta situación, no solo en Guatemala, a veces normalizamos también, pero todo esto es falso. El que digamos, es normal que los jefes tengan autoridad. Sí, es normal que los jefes tengan autoridad, pero no es normal que los jefes sean abusivos o se extralimiten en sus funciones, haciéndonos o humillándonos o haciéndonos daño por medio del trabajo o en conexión con el trabajo. La disciplina es necesaria en el ambiente de trabajo por poner el orden, no necesariamente. Sí es importante tener disciplina y creo que todas y todos acá tenemos la capacidad de hacer nuestro trabajo sin que se nos imponga violencia, suponiendo que eso es disciplina, ¿verdad? Los grupos grandes necesitan mano dura. Eso no es cierto. No es cierto porque entonces quiere decir que nosotros necesitamos que se imponga esa violencia porque somos un grupo muy grande. Acá creo que vemos casi 100 personas y yo no en ningún momento creo que he escuchado que a alguien se le esté gritando para que tengamos el control de la situación. Entonces es falso, ¿verdad? Por ejemplo, solo con firmeza podemos sacar el trabajo adelante. Eso tampoco es cierto. El trabajo, todos los trabajos que nosotros y nosotras desempeñamos se van a realizar si somos responsables. Si no somos responsables, seguramente habrá una consecuencia. En la administración pública se levantan actas, se llega al procedimiento administrativo, ahí está, ustedes sabrán qué es la consecuencia máxima. En lo privado, yo falto a mi contrato de trabajo, mi contrato dice que yo tengo que hacer ABC, lo tengo que hacer, y si yo falto de ese ABC, simplemente está la cláusula y se rescinde el contrato. Entonces, al final creo que sí, sí tenemos que tener claro de que no necesitamos violencia para ejercer el trabajo. Hay formas para terminar una relación laboral, hay formas para mantener nuestro trabajo, que es la responsabilidad, y irnos al diálogo, pero no tolerar una manifestación de violencia como esta. La siguiente. ¿Se puede probar el acoso? Siempre. El acoso laboral, aunque no sea un delito, aunque no esté regulado en el Código Laboral como con una norma, digamos, como obligatoria para el empleador o para el trabajador, sí se puede probar. Entonces, ¿cómo lo puedo probar? Primero, porque tenemos que entender que tenemos el derecho de denunciar. Entonces, digamos que yo lo tengo que denunciar como cualquier otra situación. Yo no tengo que llegar al Ministerio Público a decir, fíjese que, digamos, decirle toda la definición de la OIT. Simplemente con que yo vaya y diga, mire, eso es lo que me está sucediendo, ellos tienen que encuadrar la situación a lo que es. Si ellos consideran que es penal, seguramente dirán, en el caso de las mujeres, podrá ser violencia psicológica contra la mujer en el ámbito público, podrá ser violencia contra la mujer, no sé, en el caso de los hombres seguramente pensarán, bueno, nos dirán, bueno, que será otra
otro delito, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ellos nos podrán orientar. Pero sí es importante que ustedes consideren que lo que ustedes relatan o las víctimas relatan es importante y eso es la primera prueba que podemos considerar. Uno, videograbaciones, a veces hay cámaras también en los trabajos que ponen, aunque lamentablemente los acosadores laborales no saben dónde están las cámaras y por supuesto que no lo van a hacer bajo la cámara, ¿verdad? Pero ustedes saben que es un medio también con el cual se puede probar. Otra cosa es importante es, por ejemplo, digamos la parte verbal o no verbal. Por ejemplo, una acción verbal podrá dar una mirada, ¿verdad? Ya sabemos que si el jefe voltea a ver de tal forma, ya está molesto o molesta y seguramente esa es una forma de acoso laboral. Con una mirada no tenemos que entender que tenemos que hacer el trabajo. Por supuesto que no, porque eso también es acoso laboral. O una forma no verbal, que podría ser otra forma, ¿verdad? El que somate podría ser sin hablar, somate un expediente. No necesita somatar los expedientes para que yo, o tirarme los expedientes, los folders para que yo haga mi trabajo. Eso también es importante, pero es prueba, ¿verdad? Para eso también tenemos a los colegas, a las colegas que quieran ser testigos de esta clase de situaciones. Por ejemplo, los testimonios, como dice acá, ¿verdad? Las comunicaciones médicas públicas. Muchas personas también acuden a los médicos y van relatando a los psicólogos qué es lo que les está sucediendo. Recuérdense que como es un proceso y son medios de prueba, todo cuenta, desde los peritajes, desde la atención médica que yo reciba. Aunque no lo crean, la siguiente, aunque no lo crean, hay una fuerte conexión en efectos del acoso laboral con lo que a mí me sucede médicamente. Muchas personas incluso que han sido acosadas tan fuertemente, ¿verdad? Pues han empezado como a violentarse a sí mismas. Hay algunas que también no lo han soportado, seguramente se han enfermado o han prescindido de alguna forma de su integridad, ¿verdad? La siguiente, por favor. Eso es importante porque esto no lo estoy diciendo yo porque quiera asustarlos, pero sí es importante que veamos, ¿verdad? Los daños pueden ser físicos, pero pueden ser psíquicos también, ¿verdad? La ansiedad, la depresión, la frustración, la impotencia, el insomnio. Esto es importantísimo porque imagínese usted está acostado en su cama y empiezan a entrar los mensajes y usted ya no puede dormir, ¿verdad? Usted empieza o a sentirse como extremadamente fatigada, no durmió bien, pero usted tiene problemas en el trabajo, está sufriendo de acoso laboral. O por ejemplo, y todo esto va disminuyendo en su autoestima, hay cambios, se siente humillada, por supuesto que sí nos afecta. Entonces, todos estos cambios y comportamientos nos empezamos a aislar de nuestras amistades, seguramente entramos en depresión, ¿verdad? A nivel social también nos aislamos cuando tenemos algún problema. Se afectan nuestras relaciones laborales, no solo laborales, sino también sociales. Y todo esto que ustedes ven acá son daños que las víctimas pueden sentir, ¿verdad? Es importante. La OIT como que ha avanzado un poquito más en ver esta clase de efectos, porque los efectos del acoso no necesariamente están en la persona. Van desde lo personal hasta lo macro. Por ejemplo, lo macro podría ser que un Estado tenga que invertir mucho más presupuesto en atención de higiene mental o atención en salud a personas que van por depresión, por ansiedad, por XY cosa que van asociadas también a esos problemas que tienen en los trabajos, ¿verdad? Rotación en los trabajos también es otro gasto importante dentro de las empresas o el Estado. Imagínense estar rotando a las personas porque como hay ambientes laborales hostiles, los van cambiando de lugar y esas personas, imagínense que yo soy clave en mi trabajo porque estoy en una especialidad, por ejemplo, algo científico que nadie tiene y empiezo a ser acosada, seguramente me pasarán a otro lugar y la persona que llega tiene que volver a ser capacitada, volver a ponerse al corriente, por así decirlo. Entonces, todo eso son gastos para la empresa, pero también para el Estado. Y recuerden, por favor, ustedes van a ser abogados y abogadas, los estados administran nuestros recursos, nuestros impuestos, entonces quiere decir que nosotras mismas estamos como invirtiendo más en esta clase de problemas que pudimos evitar si tuviésemos unas charlas que nos dijeran que eso no se puede y cuáles son los efectos de esas situaciones. La siguiente, por favor.
¿Cómo abordar, denunciarlo? Primero, aunque no es delito, sabemos que lo tenemos que denunciar. Eso es importantísimo. No podemos callarnos ante una situación. Sabemos que es importante lo que les comentaba anteriormente, cómo apoyar y acompañar. Primero, entender cómo se siente la víctima, ¿verdad? Si yo fuera víctima, ¿qué haría? ¿Verdad? No todas las víctimas son iguales. Alguna persona dirá, bueno, si yo fuera víctima, yo me le tiro al jefe y ahí se acabó todo, ¿verdad? Por ejemplo. Pero no todos tenemos esa facilidad. Hay víctimas que a veces se callan y el mismo miedo paraliza, ¿verdad? Entonces sí es importante tener presente eso, siempre denunciar. Si es acoso sexual o laboral, aunque es poquitito y no ampliamos mucho en lo sexual, algún día me invitarán ustedes para hablar del acoso sexual, pero es importantísimo porque a veces hay personas que sufren acoso sexual y cuando ponen un alto empieza lo laboral, empieza el maltrato, empieza todo ese hostigamiento hacia la persona, por eso es importante. Pero es una manifestación que se da en el ambiente de trabajo también, no solo en las calles, en todos lados. Hay que identificar mecanismos de denuncia en la institución, por ejemplo, hablar con el jefe. Ustedes saben que el procedimiento administrativo empieza de hablar con el jefe, el coordinador. Si es un docente o un catedrático, también hablarlo. Hay que decirlo, ¿verdad? Porque son autoridades nuestras, ¿verdad? Por ejemplo, las direcciones de recursos humanos son muy importantes en los trabajos. ¿Por qué? Porque ahí ellos conocen las normas, los procedimientos que se puede hacer, cómo levantar el acta, son parte del procedimiento administrativo. En las empresas también, decirlo. Entonces, siempre, por favor, decirlo y no callarlo. Identificar apoyos institucionales de denuncia. Algunos textos, como el que está citado en esta presentación, hablan de recursos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Los jurisdiccionales, pues ya está. Ustedes saben que está el Ministerio Público, están la policía, hay diferentes entes. Los no jurisdiccionales podrían ser, por ejemplo, las Procuradurías de Derechos Humanos, que también, aunque no lo creamos, porque no nos lo han enseñado en la Facultad de Derecho, el acoso en sí y el acoso laboral son violaciones a derechos humanos también, ¿verdad? No lo podemos asociar, pero sí, es importante y por eso es que también es competencia de un procurador de derechos humanos, ¿verdad? Para que vayan a ver la Inspección General de Trabajo, ahí está el Ministerio de Trabajo. Entonces, yo creo que tenemos suficientes mecanismos a dónde ir y denunciar qué está sucediendo, ¿verdad? También identificar organizaciones de sociedad civil. Hay organizaciones mixtas que también atienden hombres y mujeres para que puedan ir y acompañarlos legalmente asesorarlos legalmente en esta clase de situaciones lamentables que muchas veces se viven en los trabajos, ¿verdad? En el Congreso de la República, acá está mencionado brevemente, pero también hay intenciones de iniciativas de ley para regular esas manifestaciones de acoso, ¿verdad? En algún momento, seguramente, lo que tengo entendido que hay iniciativas para regular el acoso sexual, ¿verdad? Pero también más de alguna en el acoso laboral, y eso es importantísimo porque implicaría una reforma al Código Laboral para poder, digamos, en este caso, regularlo adecuadamente en la parte sustantiva y seguramente en lo penal, pues también imponer alguna sanción, ¿verdad? Para la persona que laboralmente, pues también acosa a las personas en el trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, recomendaciones. Las políticas, acá son recomendaciones generales. Ustedes tienen que saber que las políticas pues implican responsabilidad tanto de lo público como de lo privado. Entonces es importante que hayan políticas laborales que estén como conscientes de que no se tolera el acoso. Ya vamos terminando. No se tolera el acoso y tanto en lo público como en lo privado. Que tenemos un marco legal muy específico, pero como ustedes van a ser abogados y abogadas, tienen que entender que es importante denunciar. Hay diferentes leyes que los protegen a ambos, tanto hombres como mujeres, y si son mujeres indígenas o hombres indígenas también. ¿Verdad? Sobre eso está el convenio 169 de la OIT y el convenio 190 de la OIT, que aunque no se ha aprobado, se trata sobre violencia y acoso, y en algún momento Guatemala pues ya ha dado pasos para quererlo, digamos, aprobar. Tenemos también estas políticas y lo que encontramos dentro de las empresas, ¿verdad? Entonces, por favor, ustedes lo ven más despacito, porque yo creo que empezamos un poquito tarde, pero ya vamos casi finalizando. La siguiente, creo que con la siguiente terminamos, si no estoy mal.
Ah, sí. Entonces, ahí terminamos con la sesión de acoso, algo muy breve, que creo que si ustedes, por ahí había alguna manita levantada, espero que les haya gustado esta presentación, algo muy breve sobre el acoso laboral, que si ustedes el día de hoy se fueron entendiendo que nos afecta a hombres y mujeres y que tan víctimas podemos ser hombres y mujeres, pero también podemos ser acosadores o acosadoras y que hay diferencia entre hombres y mujeres en los ámbitos de trabajo, yo estoy satisfecha. Y espero que por favor traten de apoyar a las víctimas, que no lo minimicen, no lo normalicen. Y con eso yo creo que yo me quedaría muy satisfecha el día de hoy. Gracias por su atención y gracias porque veo que todavía hay 92 personas. No se salió ninguno. Muchísimas gracias, licenciada. De verdad que estamos agradecidos por el conocimiento que nos brindó de su amplia trayectoria, ¿verdad? Y estamos muy contentos y pues esperamos de que en una próxima ocasión usted nos acompañe nuevamente, ¿verdad? Con una ampliación de este tema o con otro tema pues relacionado a la clase. Oye, muy amable. Vamos a ver, Miguel Ángel, ¿tiene alguna duda? ¿No? Yo creo que había Vivian, creo que era la que tenía una manita levantada. Compañeros, ¿alguien tiene alguna duda para que la licenciada nos haga favor de una vez de solventarla? Me parece que no, licenciada. Todo nos quedó muy claro. De verdad que le agradecemos bastante su tiempo y pues por compartirnos el conocimiento. Muchas gracias, que Dios la bendiga y pues esperamos tenerla acá nuevamente. Bueno, espero que me inviten porque si no los voy a extrañar. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, compañeros, entonces ya pasaron la asistencia. Sí, licenciada, ya está en... ¿Ya? Ya. Vale, muchas gracias, Claudia, por su apoyo. Entonces, nos vemos mañana. Primeramente, Dios, que pasen feliz noche y que descansen. Feliz noche. Feliz Gracias. noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.